Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de todos y ha generado muchísima expectación y, por qué no decirlo, un poquito de misterio. Y es que cuando hablamos de dos nombres tan conocidos y queridos en el mundo del entretenimiento, como son Demet Özdemir y Can Yaman, la curiosidad siempre está a flor de piel. Hoy vamos a desentrañar ese pequeño enigma que rodea la relación entre estos dos grandes actores turcos. Así es, la noticia que ha dado la vuelta al mundo, y que vamos a analizar a fondo, es que Demet Özdemir ha roto el silencio sobre su relación con Can Yaman. Prepárense porque viene jugoso. Y antes de que se nos escape el detalle más importante, quiero recordarles algo crucial. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y queremos seguir compartiendo con ustedes las últimas noticias y los chismes más interesantes. Así que, ¿qué ha dicho Demet Özdemir? ¿Cuál es esa tan esperada declaración que nos ilumina sobre la relación que hasta ahora muchos veían como un secreto a voces o, en su defecto, como una amistad muy, muy cercana? Pues bien, después de semanas, meses, incluso años de rumores, especulaciones y avistamientos que hacían saltar todas las alarmas, la actriz turca ha decidido poner fin a las conjeturas. Y lo ha hecho, como suelen decir, rompiendo el silencio. Pero, ¿qué significa realmente romper el silencio en este contexto? ¿Significa que finalmente confirma una relación amorosa? ¿O tal vez aclara que lo que existía era algo completamente diferente? La verdad es que la expectación era máxima, porque la química entre Demet y Can en pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkencikus, traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del globo. Es esa química, esa conexión palpable, la que ha alimentado durante tanto tiempo los deseos de muchos de verlos juntos, tanto dentro como fuera de los focos. Las noticias comenzaron a circular con fuerza cuando Demet Özdemir concedió una entrevista en la que, de manera muy directa, se abordó el tema de su vínculo con Can Yaman. No se anduvo con rodeos y ofreció una perspectiva que para algunos podría haber sido sorprendente, pero que para otros encaja perfectamente con la discreción que ambos han intentado mantener. La clave de su declaración reside en cómo ella misma define su relación actual. Según lo que hemos podido recopilar, Demet ha sido muy clara al afirmar que, si bien guarda un gran cariño y respeto por Can, y que la experiencia de trabajar juntos fue fantástica y edificante, en este momento su relación es de una profunda amistad. Ha enfatizado que se trata de un vínculo de hermandad, de apoyo mutuo y de un cariño sincero, pero que no va más allá de eso en términos románticos. Ha recalcado que ambos han pasado por experiencias y que ahora mismo están enfocados en sus respectivas carreras y en sus vidas personales. Es importante recordar que tanto Demet como Can han sido figuras muy mediáticas. Sus vidas personales, sus relaciones, sus éxitos y sus posibles fracasos han sido objeto de constante escrutinio por parte de la prensa y de sus admiradores. La presión de las redes sociales y de los medios de comunicación puede ser abrumadora, y es comprensible que en algún momento deseen proteger su privacidad y definir las cosas en sus propios términos. Demet, al hablar de una amistad, parece estar protegiendo precisamente esa privacidad, sin negar el fuerte lazo que los une, un lazo que sin duda nació del tiempo compartido, de la intensidad de un proyecto que los catapultó a la fama internacional y de una conexión que, como ella misma lo describe, va más allá de lo profesional. Pero, ¿cómo reaccionaron los fans a esta declaración? Como era de esperar, las reacciones han sido diversas. Muchos han expresado su decepción por no ver materializada la pareja que tanto anhelaban, la pareja de Can y Sanem en la vida real. Han publicado comentarios en redes sociales lamentando que su chip no se haya hecho realidad. Sin embargo, también hay un sector importante de seguidores que han aplaudido la madurez y la honestidad de Demet. Han valorado que haya sido transparente y que haya puesto fin a los rumores de una manera tan clara y respetuosa. Han destacado que la amistad es un vínculo igual de valioso, y que lo importante es que ellos se sientan bien y felices con la relación que tienen. Esta perspectiva, la de valorar la amistad y el respeto mutuo, parece ser la que predomina entre los admiradores más reflexivos. También es crucial considerar el contexto de estas declaraciones. Demet Özdemir se encuentra en un momento muy activo de su carrera, con proyectos nuevos y un reconocimiento internacional cada vez mayor. Ha participado en producciones de Netflix y su fama ha trascendido fronteras.
Can Yaman, por su parte, también está inmerso en proyectos ambiciosos, incluyendo producciones internacionales y una carrera que sigue en ascenso. En este escenario, es natural que sus prioridades puedan estar centradas en el desarrollo profesional y en la construcción de sus caminos individuales. Las relaciones personales, cuando son tan expuestas, a veces pueden convertirse en una distracción o en una fuente de presión adicional. Ahora, ¿qué implica esta ruptura de silencio para el futuro de su relación pública? Pues bien, parece que la intención de Demet es precisamente esa: cerrar el capítulo de las especulaciones románticas y centrarse en la idea de una amistad sólida y duradera. Esto no significa que no se vayan a ver, ni que no vayan a seguir compartiendo momentos o apoyándose mutuamente. De hecho, en ocasiones, las amistades más profundas nacen de experiencias compartidas muy intensas. La clave está en cómo se definen y cómo se presentan públicamente estas relaciones. Al etiquetarla como amistad, Demet está estableciendo un precedente y evitando que cada encuentro o cada gesto sea interpretado como una señal de un romance renovado o incipiente. Es interesante analizar cómo se manejan estas situaciones en la industria del entretenimiento. A veces la controversia o el misterio alrededor de una relación pueden generar más atención mediática y mantener a los fans enganchados. Sin embargo, también puede ser agotador y perjudicial para la imagen y la tranquilidad de los involucrados. En este caso, la declaración de Demet Özdemir parece apuntar hacia un deseo de claridad y de control sobre su propia narrativa. No quiere que su vida personal sea objeto de continuos interrogantes y, de alguna manera, está intentando establecer límites claros. Hay que recordar que la química entre ellos en Erkencikus fue excepcional. Era palpable, real, y eso es lo que hizo que la audiencia se enamorara perdidamente de la pareja. Esa conexión no se inventa, se siente. Y es precisamente esa magia la que muchos esperaban ver fuera de la pantalla. Sin embargo, la vida real tiene sus propias dinámicas y sus propios caminos. Que dos personas tengan una conexión increíble en el set, que se lleven estupendamente y se apoyen, no siempre se traduce en una relación romántica. A veces simplemente son dos almas compatibles que encuentran un punto de conexión profesional y personal muy fuerte. Demet Özdemir ha sido muy acertada al utilizar la palabra amistad de una manera tan enfática. No es una amistad genérica, sino una amistad profunda, marcada por el respeto y el cariño. Esto permite que ambos mantengan un vínculo especial sin tener que lidiar con las expectativas y la presión de una relación romántica en el ojo público. Además, al ser ella quien ha dado este paso, sienta un precedente para futuras apariciones o interacciones. Si se les ve juntos, la narrativa principal será la de dos buenos amigos que se reencuentran o se apoyan, y no la de una pareja que intenta ocultar su romance. En resumen, la tan esperada ruptura de silencio de Demet Özdemir sobre Can Yaman ha sido una declaración enfocada en definir su relación como una profunda y sincera amistad. Si bien muchos de sus fans esperaban una confirmación de un romance, la actriz ha optado por la transparencia, aclarando que su vínculo se basa en el cariño, el respeto y el apoyo mutuo, pero que no va más allá de una hermandad. Esta postura, sin duda, busca proteger su privacidad y centrarse en sus carreras individuales, al tiempo que valida la fuerte conexión que nació durante la exitosa serie Erkencikus. La reacción de los seguidores ha sido mixta, con algunos decepcionados y otros aplaudiendo su honestidad y madurez. Al final, lo importante es que Demet y Can mantengan el bienestar y la autenticidad en sus vidas, ya sea como amigos o en cualquier otra forma que decidan. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta noticia que ha dado mucho de qué hablar. Espero de verdad que les haya gustado este análisis y que hayan encontrado la información que buscaban. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad y por dedicarnos su tiempo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la declaración de Demet Özdemir? ¿Creían que existía algo más entre ella y Can Yaman, o siempre lo vieron como una amistad? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a los que creen que les podría interesar esta noticia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra familia para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y, por supuesto, las noticias más jugosas del mundo de el espectáculo.
Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.